Pero al final Tengo todo un esto... plan muy claro para aguantar y limpiar. Estamos limpiando. Este año, Peter es un aficionado. Eso es mi problema. Yo quería vender. Es un hooligan. Es un aficionado. Entonces yo quería, en el principio del año, quería vender a Guedes, a Marcia, todas las limpias. Me dijo, no. Peter pensaba lo mismo también. Porque no conocía probablemente. Es un aficionado. Y cuando el otro día, cuando perdimos, no tengo ni un mensaje de él. Es que es una aficionado. Pero mira, está herido. Hay que buscar una solución, pero en Singapur tenemos una filosofía de aguantar. Oye, un momentito, que me Aguantar los problemas. ¿Aguantar qué? Los problemas inmediatos, sobrevivir y preparar el futuro. Y desde que estamos aquí, no estamos haciendo esto. Estamos poniendo dinero en entrenadores, directores deportivos, que no está funcionando. Entonces digo a Peter, para todo. Nosotros tenemos que limpiar nuestra situación financiera ya y poner un poco de este dinero en preparar el futuro. Si no limpias la situación financiera, siempre vamos a tener problemas. Si no limpiamos la situación financiera, nunca vamos a salir. Que todo el mundo quiere estar con él para gastar su dinero. Que pague el puto chino, ¿sabes? Que como dice Sandra Gómez, por el campo, que pague el puto chino. El privado. El concepto en general es gastar el dinero arbitrario. Todo el mundo del fútbol que lo conoce dice que tiene dinero y vamos a gastar. Lo que hemos vivido hasta ahora aquí es todo el mundo quiere gastar su dinero.